what that meant. The big game where Maradona knocked in the goal with his hand, and he referred to it as the hand of God. Soccer fans consider touching the ball with your hand as cheating. So it was quite clear what he was saying. Pues básicamente lo que estaba diciendo Kasparov es que le habían hecho trampa, que él lo veía muy sospechoso, que alguien le había metido la mano y que eso era como el gol de la mano de Dios de Maradona. ¿Okay? Pero realmente lo que pasó es que, claro, muy seguramente pues IBM, él pidió revancha, pero IBM no iban a ser tan tontos de hacerlo. Pues ya habían ganado toda la publicidad, la acción de IBM creció bastante, y bueno, ya era todo lo que ellos necesitaban hacer, desensamblaron el computador y pues Kasparov nunca tuvo la revancha. Pero lo que es cierto es que eso ya era una batalla perdida para la humanidad, es decir, los computadores desde ese momento pues eran mejores que nosotros para un juego como el ajedrez, ¿ok? Bueno, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Exactamente. Realmente ha sido una buena parte del tiempo de desarrollo de la inteligencia artificial fue tratar de entender y tratar de definir mejor qué era inteligencia artificial, sobre todo porque de hecho el nombre inteligencia artificial no es un buen nombre porque inteligencia es algo que realmente no entendemos bien. Entonces no entendemos bien la natural, pues ahora realmente no es muy claro qué sería una inteligencia artificial. Entonces de entrada ya había un problema. Este es un intento de definición famoso, llamado el test de Turing. Turing es un matemático muy famoso, es uno de los padres de la computación, muchos de ustedes habrán oído hablar de él, pero seguro muchos oyeron hablar recientemente por cuenta de Enigma, la película. Y pues entre muchas de las cosas que hizo Turing fue también escribir sobre inteligencia artificial, y entonces aquí planteaba una forma de definir si un computador era inteligente o no. Entonces la idea básicamente era un test en el cual había una persona en un computador, por ejemplo, conectado a través de internet, pero bueno, era conectado a través de un cable, como él lo planteaba, y en el otro lado había una persona A que estaba tratando de comunicarse con ambos, y el test consistía en que la persona A trataba de determinar quién es el computador y quién es el humano. Si la persona A no es capaz de determinar quién es el computador y quién es el humano, pues se dice que había pasado el test de Turing, y para Turing eso era una prueba de inteligencia. ¿Okay? Hoy en día no se considera que sea exactamente, y de hecho hay competencias de máquinas que son capaces de pasar el test de Turing, y es que no necesariamente comportarse como humano significa ser inteligente, es decir, nuestra especie es muy diversa, ¿cierto? Entonces, realmente tratar de confundir a la persona sobre quién es la máquina, quién es el humano, en últimas parece que no es muy difícil. Tal vez esto podría ser un poco más difícil, ¿sí? Esto es el autor de un cómic que es famoso, y es una extensión del test de Turing, y es convencer al examinador que él es un computador, pero bueno, esto es a manera de broma. Bueno, hay 4 enfoques, y digamos que la evolución de la inteligencia artificial pues fue pasar por cada uno de estos enfoques. El primero era tratar de construir sistemas que pensaran como humanos. Entonces muchos de los primeros enfoques para construir sistemas inteligentes miraban a lo que pasaba en el cerebro y trataban de replicarlo, y ahí es donde nacen las redes neuronales, entonces, que están muy de moda hoy en día, de nuevo, pero realmente pues son tan viejas como la inteligencia artificial y como la computación digital. El problema es que, a pesar de que efectivamente, si hay un sistema prototípico de lo que es la inteligencia, es el cerebro humano, replicarlo es muy difícil. Realmente es una tarea de ingeniería muy compleja, y mucho de lo que se hace hoy en día son supersimplificaciones, y no necesariamente ese era el camino más sencillo, pero ese era uno de los enfoques iniciales. El siguiente, más en la línea del test de Turing, era el de poder actuar como humano, ¿sí? Independiente de cuál era el proceso que estaba detrás de esa
de ese comportamiento. Entonces, efectivamente el test de Turing es como una forma de definir inteligencia artificial desde esta perspectiva. Sin embargo, también es algo que no necesariamente era imposible de lograr, pero al final era un poco como tener sistemas triviales que actuaban como humanos, pero al final estaban haciendo cosas triviales. Entonces, también era una definición no muy clara y no era un objetivo muy claro que perseguir. Pero hubo mucho trabajo alrededor de esto. El siguiente era pensar racionalmente. Entonces, esto dominó la inteligencia artificial durante un buen tiempo, prácticamente la década de los 70s y una buena parte de los 80s. Se trataba de perseguir esto, que era construir sistemas que estuvieran muy bien fundamentados, principalmente en lógica, y ahí es donde surgen los sistemas expertos, que en su momento se veían como la gran cosa en los 80s, pero finalmente no lo fueron. Y hoy en día, pues se llega a algo que es mucho más aterrizado, de pronto no tan sexy como la idea de inteligencia artificial o poder construir un HAL, que es actuar racionalmente. Entonces, la inteligencia artificial de hoy en día se llamaría tal vez de una manera mucho más precisa racionalidad computacional. Y es que racionalidad sí está bien definido, y esa es una de las ventajas. Entonces, ¿a qué nos referimos con racionalidad? Racionalidad es básicamente alcanzar ciertos objetivos predefinidos e idealmente hacerlo de manera óptima. Esos objetivos generalmente se definen en términos de una función de utilidad y actuar racionalmente pues es maximizar esa función de utilidad. Y muchas tareas de lo que hoy en día se hace con inteligencia artificial, pues se pueden definir en términos de esto, desde los sistemas que pueden hacer visión por computador, hasta los sistemas que pueden reconocer habla o pueden dialogar, o asistentes personales. En casi todos esos tipos de sistemas nosotros podemos definir una función de utilidad, y esto hace que realmente el trabajo de construir sistemas inteligentes se convierta en un problema de ingeniería. ¿Sí? Diseñar un sistema que cumpla unas ciertas características y que lo haga de manera tan óptima como sea posible. ¿Ok? Bueno, hay diversas áreas en inteligencia artificial. Una de las primeras y de las que se desarrolló más fuertemente durante los años 60, 70, 80 fue la representación de conocimiento. En ese caso se utilizaba lógica, lenguaje matemático como la herramienta principal para hacer la representación del conocimiento. Otra área fue aprendizaje computacional o machine learning. También una de las primeras áreas, sin embargo era un área que inicialmente tuvo algo de popularidad, después cayó como en desuso, después volvió a ponerse de moda, volvió a caer en desuso y otra vez está muy de moda hoy en día. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Planeación. Entonces muchos de los problemas, por ejemplo, que tienen que ver con construir, por ejemplo, sistemas que sean capaces de interactuar con un ambiente, por ejemplo un robot, efectivamente tienen que tener capacidad de pensar hacia el futuro, de poder planear, de construir planes y ejecutarlos. También es un área muy importante. Percepción, entonces la posibilidad de oír, de ver y de recibir estímulos desde fuera. Lenguaje, muy importante también, entre otras porque muchos teóricos de ciencia cognitiva consideran que el lenguaje es casi sinónimo de inteligencia. Entonces entender lenguajes, estar en capacidad de entender lenguaje es algo importante, muy importante. Algunos creen que efectivamente lo que llaman inteligencia artificial general, importante, inteligencia artificial general es esa noción de inteligencia que puede eventualmente sobrepasarnos como HAL, y muchos creen que la forma de lograr inteligencia artificial general pues es a través del lenguaje, es decir, si se resuelven los principales problemas del lenguaje seguramente se puede lograr. Entonces también es un área muy importante. ¿Qué tareas hay allí? Traducción automática, clasificación de texto,
extracción de información a partir de texto, etcétera. Robótica, definitivamente también otra área muy importante. Cada una de estas áreas de una u otra manera creó sus comunidades independientes. Entonces, por ejemplo, la gente del lenguaje, pues tradicionalmente se ha llamado Natural Language Processing o precisamente lenguaje natural o lingüística computacional. La gente en percepción, en lo que tiene que ver con visión, pues hay toda un área de visión computacional, y todas estas áreas se fueron desarrollando en muchos casos de manera independiente, y cada una pues era suficientemente compleja, y todo esto en su conjunto es lo que se conoce como inteligencia artificial. Sin embargo, en los últimos años el aprendizaje computacional ha obtenido realmente una gran relevancia y una gran importancia, y eso tiene que ver con esto, fundamentalmente. Esta es una de las principales objeciones alrededor de si nosotros podemos tener sistemas inteligentes o no. Entonces, es uno de los principales argumentos, y es que los computadores nunca van a poder ser más inteligentes que nosotros o mejores que nosotros, porque simplemente los computadores solo pueden hacer lo que se les dice que hagan. Y en principio, bueno, todos los que han lidiado con la pantalla azul de la muerte de Windows o la bolita de playa de Mac, o en general cualquier falla de un sistema, pues saben que no siempre los computadores hacen lo que uno les dice que hagan, pero generalmente lo hacen, ¿ok? Entonces, esto en principio es casi una tautología. Sin embargo, ¿qué pasaría si lo que yo le digo al computador que haga es que aprenda por sí mismo y que mejore continuamente? Entonces, aprendizaje definitivamente tiene un rol central en la idea de inteligencia, no solamente en racionalidad computacional, es decir, en resolver problemas muy concretos, muy bien definidos, sino también en la idea de inteligencia artificial general. ¿Ok? Entonces quiero hablarles un poco sobre aprendizaje de máquina, principalmente por el hecho de que hoy en día aprendizaje de máquina permea todas estas áreas de inteligencia artificial, pero sobre todo porque es que eso es de lo que yo más sé. Entonces, pues mejor hablar de lo que uno sabe y no de lo que no sabe. ¿Ok? Bueno, este es un típico problema en aprendizaje computacional. Yo quiero construir un sistema que sea capaz de reconocer dígitos manuscritos. Entonces, básicamente mi tarea pues es recibir una imagen donde los dígitos pueden estar separados o pueden estar juntos, ¿sí? Y básicamente pues saber que allá arriba dice 1993, el siguiente es 1997 y así sucesivamente. ¿Por qué es esto útil? Bueno, esto tiene cantidad de utilidades. Por ejemplo, en sistemas como por ejemplo, en Google Street Maps, si alguna vez lo han visto, el solo hecho pues, de que yo en esas imágenes pueda identificar las placas de las casas, las direcciones de las calles, tiene muchísima utilidad. Y en muchas otras aplicaciones. En general, todo el tema de poder reconocer escritura manuscrita permite acceder a una cantidad de información que está allí de manera física, impresa, y poder obtenerla definitivamente es bastante útil. Entonces, ¿cómo se aborda un problema de este estilo? Es un problema típico en percepción, que se aborda con aprendizaje computacional, con aprendizaje con machine learning, y esta es la forma de hacerlo. Entonces, lo primero pues es, por ejemplo, acá es la versión simplificada donde vamos a construir un sistema que recibe un dígito y me dice qué dígito es, si es un 0, un 1, un 2, un 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace primero es, se toma esto como entrada, es decir, muchos de estos ejemplos. ¿Por qué muchos? Porque ustedes pueden ver que hay bastante variabilidad entre los diferentes formas de escribir un 5, un 4, un 3, un 2, y la idea es poder capturar esa variabilidad. Y eso se le da algo que se llama un algoritmo de entrenamiento, que es básicamente un algoritmo de aprendizaje computacional. ¿Qué es lo que hace ese algoritmo de entrenamiento? Crea un modelo de clasificación. Es un modelo que, cuando yo le doy como entrada una imagen de un dígito, me dice esto es un 0, esto es un 1, esto es un 2, un 3. Lo interesante de este proceso es que muchas veces ese modelo que se crea no lo hace de manera perfecta. Y lo interesante pues es que precisamente cuando yo evalúo mi modelo y veo que no funciona de la mejor manera, entonces vuelvo a iterar
y generalmente la estrategia de aprendizaje computacional pues es a través de un proceso iterativo sobre una gran cantidad de datos, ir refinando un modelo hasta que el modelo funcione bien. Entonces a eso es lo que se le llama en general aprendizaje de máquina. Generalmente hay dos fases principales: hay un proceso de entrenamiento, hay un proceso de predicción, cuando ya tengo un modelo entrenado que funciona de manera suficientemente satisfactoria, donde suficientemente satisfactoria lo define el usuario, y pues ya puedo aplicar mi modelo de clasificación a ejemplos nuevos que no vi durante el tiempo de entrenamiento, y pues lo que yo esperaría es que sea capaz de predecir la clase. Este esquema que ustedes ven acá, pues es en general el esquema que se aplica en diversos problemas. Muchas de las herramientas que ustedes hoy en día usan, computacionales o dispositivos electrónicos o software que por ejemplo usan a través de Internet, de una u otra manera involucra algoritmos de aprendizaje. Por ejemplo, cuando ustedes usan correo electrónico, hay un sistema de clasificación que dice si el correo que a usted le llega es spam o no es spam, ¿sí? O por ejemplo, cuando usan la cámara del celular, y la cámara del celular es capaz de ver efectivamente que existe, que hay caras, ¿cierto? Y se enfoca precisamente en las caras para que las fotos salgan bien. Eso también efectivamente se construyó a partir de esto. Por cierto, no sé si ustedes recuerdan a partir de cuándo empezaron a salir como las primeras cámaras que tenían reconocimiento de rostros, cuando existían las cámaras digitales que uno compraba. Hoy en día, ¿quién compra una cámara digital? Para eso está el celular, pero bueno, en esa época el celular era un Nokia y con una cámara muy mala, entonces uno compraba la cámara aparte. ¿Alguien recuerda de qué época estamos hablando? Más o menos 2005, 2006, tal vez por esa época, ¿sí? Hace unos 10 años largos. ¿Y por qué aparecieron? Porque hubo un par de investigadores de visión por computador que se inventaron un algoritmo que era muy eficiente. Viola and Jones se llaman, en 2003 publicaron un artículo. Era básicamente un algoritmo que era de aprendizaje tal cual como esto, es decir, se basaba en tener muchas caras de personas y muchas imágenes de cosas que no eran caras de personas, y entrenaban un modelo. La clave de lo que ellos hicieron en el 2003 fue hacer un algoritmo que era muy eficiente, y puesto que era muy eficiente se podía poner en el procesador de las cámaras, que era muy incipiente en esa época, ¿sí? Entonces, gracias a este artículo que estos investigadores en el área de visión por computador, en particular, en general de inteligencia artificial, machine learning, gracias a este algoritmo que desarrollaron, pues la detección de rostros se masificó. Y pues ya todo el mundo tiene acceso a hacer detección de rostros. Obviamente eso se mejoró bastante con el tiempo. Hoy en día, si ustedes, por ejemplo, usan Google para guardar sus fotos, habrán visto algunos que es capaz de reconocer ya la identidad de una persona, ¿sí? Por ejemplo, en esa foto, no sé si recuerdan la foto que estaba al principio en el slide de acá de la cátedra. Esa foto me llamó mucho la atención un día que yo estaba también mirándolo de Google Fotos, y esa foto aparecía identificada también como mi hijo, y entonces pues yo orgulloso le digo a mi hijo, pues mira hijo, mira que sí nos parecemos. Cuando tiene 14 años uno no se quiere parecer al papá, ¿cierto? Entonces le digo, mira hijo, ¿sí ves? Google piensa que nos parecemos. Y yo, no papá, ¿sí ves el portarretrato que está allá al fondo? Y allá está la foto de él, obviamente. Entonces lo que estaba encontrando Google pues era básicamente la foto de mi hijo que está en el portarretrato del fondo. Entonces todo eso es básicamente la aplicación de esta estrategia. Muchos datos para inducir modelos a partir de los datos, ¿ok? Eso se puede hacer de muchísimas formas, y a través del tiempo se han planteado diferentes mecanismos. Una de las primeras formas fueron las redes neuronales. Y las redes neuronales ha sido muy interesante porque ha sido un proceso de ir y venir. Ya me explico a qué me refiero. Este es el primer artículo que se publicó en 1943, donde se planteó un modelo, una simplificación de lo que es el comportamiento de una neurona, y se llama el modelo de McCulloch y Pitts, uno de ellos neurofisiólogo y otro matemático.
y básicamente esta es la base de las redes neuronales. Un artículo muy interesante, por cierto, es decir, en ese artículo, por ejemplo, demuestran que un modelo de este estilo, que es muy sencillo, básicamente una neurona artificial de estas, lo que hace es sumar sus entradas multiplicadas por los pesos y ver si eso está por encima de un umbral o no. Si está por encima se activa, si está por debajo no. Y ellos demostraron que si yo conecto varias de estas tengo computación universal, es decir, que eso es equivalente a una máquina de Turing. Más adelante tal vez les van a hablar algo de esto, pero en términos más informales, que con dispositivos de esa característica yo podría construir un computador digital si lo quisiera. Y esas fueron las primeras ideas en 1943. Eso sirvió de base pues para que los investigadores de esa época empezaran a construir como los primeros prototipos. Por eso uno de los primeros enfoques de inteligencia artificial fue ese de tratar de simular el cerebro. ¿Ok? Eso en 1957 hay un modelo que era algo que llamaba el perceptrón, que era una implementación electromecánica de una red neuronal y era capaz de aprender, interesantísimo. Eso fue la tesis de Rosenblatt. Eso es un aliciente para aquellos que se quejan de que no pueden terminar la tesis, no pueden graduar. Este tipo tuvo que construir una tremenda máquina y que funcionara. Hoy en día es mucho más fácil. Entonces, sin embargo, lo que pasó es que después hay ese libro que aparece ahí. Es un libro que publicó Marvin Minsky, uno de los padres de inteligencia artificial, donde básicamente él decía, por ese lado no es, tenemos que irnos más bien por el lado de la lógica y todo esto, y efectivamente porque habían deficiencias en estos modelos, y pues la gente, él era un investigador muy influyente, uno de los padres de inteligencia artificial, la gente abandonó las redes neuronales y se puso a hacer otro tipo de inteligencia artificial. Entonces con las redes neuronales pasó algo de ese estilo, pasaron de moda, después por allá en la década de los 80s, entonces vino Geoffrey Hinton, un profesor, en ese momento tal vez estaba en Oxford, no estoy seguro, hoy en día está en la Universidad de Toronto, propuso un modelo que resolvía varios de los problemas de las redes neuronales, un algoritmo de entrenamiento para redes neuronales complejas que se llama backpropagation. Las redes neuronales se volvieron a poner de moda, pero volvieron a pasar de moda porque llegaron los support vector machines, que era como otra forma de más matemática de construir sistemas de clasificación, y pues eso ha pasado, es decir, se ponen de moda, se van de moda. Ahorita están súper de moda, ya vamos a hablar un poco más de eso, pero tener esa perspectiva le ayuda a uno a pensar que efectivamente eso que sube vuelve y cae, entonces hay que aprovechar el cuarto de hora, ¿ok? Muy bien, entonces por eso hoy en día me invitan a dar charlas sobre esto, yo a todo le digo que sí, porque 3 o 4 años ya nadie quiere saber de Machine Learning, ¿ok? Bueno, muy bien, entonces, bueno, este es el último boom de las redes neuronales que es... Google has marked a new milestone in the development of artificial intelligence. One of the world's top players of the board game Go has been beaten by Google's AlphaGo computer program. 18-year-old South Korean player Lee Sedol conceded defeat to the machine in a match broadcast live on YouTube. Ok, bueno, de nuevo lo mismo que hizo en su momento IBM con Kasparov, pues ahora lo hicieron con Go, y Lee Sedol es el Kasparov del Go actual. Ok, eso pasó hace unos años, tal vez hace como un par de años, 2016 tal vez. ¿Por qué el Go es en inglés diría uno such a big deal? ¿Por qué es tanto ruido alrededor de Go? Porque resulta que Go, a pesar de ser un juego que en principio uno pensaría es más sencillo que el ajedrez, realmente las combinaciones y la forma como se juega hace que el número de combinaciones sea muchísimo más grande que el ajedrez, y una estrategia de fuerza bruta como la que se utilizó para construir Deep Blue con Go no funciona. ¿Ok? El sistema lo construyó DeepMind, una compañía de Google, y lo interesante de AlphaGo, que es el nombre de este sistema, es que es un sistema que realmente aprende. Está basado en redes neuronales profundas, y básicamente lo que hizo fue aprender a jugar Go,
inicialmente con muchas partidas de Go de grandes maestros, pero hoy en las últimas iteraciones el sistema ya simplemente aprende jugando contra sí mismo, ya lo generalizaron, entonces lo último que salió, que fue hace tal vez un par de meses, es algo que llaman AlphaZero, que fue capaz de aprender a jugar ajedrez y ser mucho mejor que cualquier otro programa de ajedrez, según dicen los de Google, en 4 horas, ¿ok? Claro, Google tiene cientos de computadores en los cuales puede correr esto en paralelo, pero de todas maneras, en 4 horas, todo lo que les tomó a estos ingenieros allá en los 90s, construir Deep Blue y todo esto, AlphaZero en 4 horas aprendió a jugar ajedrez y ya es mejor que nadie. Bueno, muy bien, ese es un ejemplo apenas de muchas de las, bueno, este es el artículo que apareció en Nature sobre Go y AlphaGo, pero realmente lo que se creó fue un boom. Esto no fue lo único, esto es, digamos, me parece interesante porque pues es alrededor de la, muy análogo a lo que pasó con Kasparov, pero realmente había un boom en muchas áreas, en visión por computador, en aprendizaje, en reconocimiento del habla, en síntesis del habla, en análisis de texto. Entonces, por ejemplo, cosas como esto es del 2015. Entonces, que el speech recognition, la tecnología de reconocimiento del habla de Google mejoró, mejor dicho, solamente tiene un error del 8% cuando antes era mucho más. Ya vamos a ver un poco más de eso. Y un gran boom, y entonces lo que empezó Hinton, este es uno de los padres de las redes neuronales, fue el padre del segundo boom y ahorita está en el tercer boom. Y entonces lo que empezaron a hacer estas compañías es, las compañías a contratar las grandes estrellas de Deep Learning. Entonces Google contrató a Hinton, Google había contratado a Andrew Ng, profesor de Stanford, pero después lo contrató Baidu, y ahorita realmente no sé en dónde está, y además fundó Coursera. Facebook contrató a Jan LeCun, otro, y así sucesivamente. Entonces hay realmente mucho ruido alrededor de Deep Learning, y efectivamente pues para algunas cosas funciona bastante bien. Okay. ¿Cuál es el tema del Deep Learning? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Pues hay algo así como una receta de lo que es Deep Learning. Entonces, por un lado son modelos masivos, son modelos por ejemplo, eso que aparece ahí, es uno de los modelos que se creó en 2012 para reconocimiento de imágenes, y tiene algo así del orden de 6 millones de parámetros, algo de este estilo. Para poder entrenar modelos de ese tamaño se necesitan muchos datos, entonces de eso es algo que efectivamente Juan Carlos Niebles les va a hablar. Es interesantísimo y muy bueno que podamos tener a Juan Carlos acá, porque uno de los culpables de esta revolución de Deep Learning es su advisor, Lee Fei-Fei, que creó también un conjunto masivo de imágenes anotadas, pero bueno, eso ha pasado ya en otras áreas, pero ese también es otro elemento, y también algoritmos, otras estrategias diferentes para hacer aprendizaje que se llama Feature Learning. Eso que aparece abajo es algo que se llama una GPU, es una tarjeta especializada para hacer cálculo muy rápido, y lo interesante de eso es que una tarjeta de este estilo tiene la capacidad de lo que hacía un supercomputador hace unos 10 años, y hoy en día yo la puedo tener dentro de un PC, es decir, una democratización de la capacidad de cómputo. Entonces todo eso se unió pues para toda esta revolución de Deep Learning. Bueno, y trucos, porque además esto también ha sido un vaivén en Machine Learning. Hace unos 10 o 15 años esto era muy matemático, muy fundamentado, ahorita es muy ingenieril, pero seguro que el péndulo vuelve al otro lado, ¿no? Bueno, entonces esto es un ejemplo, por ejemplo, de lo que ha pasado con reconocimiento de voz. Esto fíjense que es el desempeño, este es el error, y esto es una escala logarítmica, esto es error del 100% y esto es error del 10%. Estos eran sistemas tradicionales. Switchboard es como un conjunto de llamadas en las cuales, es decir, se grabaron llamadas y con eso se prueban los sistemas de reconocimiento, y esto era el desempeño de los sistemas pre-Deep Learning en este tipo de datos. Esto es switchboard, es decir, son llamadas telefónicas. Esto es broadcast, es decir, como tratar de reconocer lo que dicen en las noticias. Es mucho más fácil porque los locutores de noticias pronuncian muy bien, pero si usted lo hace por teléfono, pues hay mucho ruido, la gente no pronuncia bien, una tarea muy difícil. Y esto es lo que está pasando hoy en día
usando Deep Learning. Por acá es IBM usando Deep Learning, ahorita es Microsoft. Y esto es muy interesante, porque resulta que ahora, en este momento, el método de Microsoft, o el sistema de Microsoft que es basado en Deep Learning, es mejor que los humanos. Y sí, pero ¿cómo puede ser mejor que los humanos un sistema para hacer reconocimiento de voz? Bueno, porque es que usted puede poner sobre todas estas grabaciones telefónicas a los humanos a que las transcriban, y pues ustedes seguramente algunas veces, muchas veces han lidiado con llamadas en las cuales uno no puede entender bien, ¿ok? Pues los computadores lo hacen mejor. ¿Okay? Bueno, esto es un ejemplo. Por ejemplo, esto es lo que ha permitido toda esta revolución de los asistentes personales. Han oído hablar, bueno, de Siri, de Google Assistant, Alexa de Amazon. Bueno, esto es un ejemplo del estado actual. Okay, Google, what's your first name? Google? You call me your Google Assistant. Okay, Google Assistant, tell me a joke. What can I do for you? Tell me a joke. This might make you laugh. As a golfer, it's always smart to wear 2 pairs of pants. You know, in case you get a hole in one. Okay, Google, play Numerito Sabanero. Sorry, YouTube Music isn't available in your country. Dice que Okay, Google, play Numerito Sabanero. I looked for you will read as a tornado, but there isn't a Tornado. right now. Okay, Google, play Numerito Sabanero. bueno, I trata looked for you de... to read a Sabanero cabin, but there isn't available. Ok, definitivamente funciona muy bien, pero una cosa es que sea capaz de reconocer sonido, o bueno, el habla, y otra cosa pues que sea capaz de entender, fíjense lo complicado que puede ser el problema. Es decir, uno esperaría que efectivamente un sistema que estuviera ubicado en Colombia pues supiera que es el burrito sabanero, ¿no? Ok, pero bueno, no es tan fácil. Por ejemplo, el switching entre lenguaje, entre español e inglés, es complicado, pero definitivamente pues esto es algo que está todo apoyado pues en toda esta revolución de Deep Learning. Esto también es la edición por computador. Básicamente lo que ustedes ven acá es lo que ha pasado con los sistemas. Esto que ven aquí en esta parte también es el desempeño de los sistemas para reconocer objetos, y esto también de nuevo lo hacen mejor que los computadores. Aquí quiero mostrarles rápidamente cómo funcionan. Estos son sistemas en línea, ustedes van a tener esta presentación. La dirección de acá es un sitio donde ustedes pueden subir una imagen y el sistema automáticamente les identifica. Entonces, por ejemplo, esto es lo que hace el sistema cuando sube esa imagen, que busqué simplemente un AL y me aparecieron varias imágenes. Esta me pareció interesante. Es capaz de reconocer acá, no sé si ustedes alcanzan a ver, bicycle y person, funciona bastante bien. Estaba buscando una de la Plaza Che a ver si reconocía la cara del Che y me encontré esta. Esto es como surreal, pero es el tipo de cosas que pasa en la Nacional, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Primero tengo que hacer toda esta gente acá, ¿no? Y el burro ahí, ¿no? Bueno. Ok, entonces esto es lo que dice el sistema de reconocimiento. Dice que es un perro. Bien, no está mal, ¿ok? Entonces, ok. Esto es otra cosa muy interesante, esto se llama image captioning. Entonces el problema ya no es reconocer objetos, sino es dar una descripción de una imagen. Entonces ustedes pueden ver acá, dice, I think it's a group of people sitting at a park, y es la descripción de la imagen que habíamos visto antes. Bastante bien, bastante buena la descripción. Y veamos qué hace con el burro. Entonces dice, I think it's a horse standing in front of a building and he seems... Wow, ya. Ok, bueno, muy bien. Ustedes pueden jugar con eso, ahí está el link en la presentación, muy bien. Bueno, esta también es una aplicación cool que es de transferencia de estilo. Básicamente lo que hacen es entrenar una red neuronal con imágenes por ejemplo, de cuadros de algún pintor, y la idea es que el sistema aprenda a transferir el estilo de lo que aprendió a otras imágenes que se le dan como entrada. Entonces, esta no se ve mal, esta se ve chévere, es artística.
Muy bien, entonces el tipo de cosas que se pueden hacer hoy en día, y muchas de estas cosas realmente están disponibles en la web, y muchas de estas cosas las pueden ustedes bajar y jugar con ellas, etcétera. Bueno, quiero contarles un poco sobre lo que es la historia de la inteligencia artificial en la Universidad Nacional, una historia ya de más de 30 años. Entonces, oigamos al profesor J.J. Martínez, uno de los pioneros. Buenos días, mi nombre es José Martínez, profesor pensionado en sistemas y actualmente profesor estadounidense de Católica, donde dictamos junto con el profesor Jaime Martínez y el profesor Gustavo Pérez el curso de inteligencia artificial en microondas. En 1985 el profesor Martica dirigió el primer trabajo de la inteligencia artificial y posteriormente ofreció una línea de profundización de 3 cursos en el tema. Por esa época, con la profesora Gloria Torres, creamos el Seminario de Informática, que posteriormente dio origen a que organizáramos el primer congreso colombiano de neurocomputación y luego el segundo congreso de neurocomputación. Posteriormente, conformé una línea de profundización en ingeniería de sistemas, donde se ofrecieron cursos sobre algoritmos genéticos, autómatas celulares y ecosistemas. Por otra parte, el profesor Gustavo Pérez comenzó a trabajar en robótica difusa y posteriormente ofreció cursos de ese tema. Ok, muy bien, este es el profesor Luis Fernando Niño. Mi nombre es Luis Fernando Niño, soy profesor del área de ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. Mi interés por la inteligencia artificial ocurrió cuando estaba cursando la carrera en mitad del programa y participaba en un seminario que era liderado por el profesor Luis Roberto Ojeda, donde se estudiaban algunos fundamentos y aplicaciones de la inteligencia artificial. Continuamos con ese seminario por varios años, convocando a otros profesores, en los cuales participaban profesores de economía, también de matemáticas, como la profesora Gloria Torres, que fue quien ayudó a liderar con nosotros el desarrollo del primer Congreso Colombiano de Neurocomputación, que considero que fue un evento muy importante para el desarrollo de la inteligencia artificial en el país, porque convocó a los interesados y quienes estaban desarrollando trabajos en esta área, y que despertó el interés de otros tantos y que fue, digamos, dio lugar a un gran auge en el área de inteligencia artificial en el país, que ya se estaba desarrollando de manera similar en otros países a nivel mundial. Ok, bueno, todo esto lo que habla, bueno, Luis Fernando no dice en qué año, pero bueno, todo eso también fue en los finales de los 80s. Yo no soy exactamente la misma generación de Luis Fernando, pero cerquita, como 3 años después. Y, por ejemplo, este es el primer Congreso Colombiano de Neurocomputación que organizaron el departamento en conjunto, el Departamento de Ingeniería de Sistemas. Germán Hernández, JJ y Luis Fernando ya eran profesores en ese momento, y la profesora Luz Gloria Torres del Departamento de Matemáticas. Se hizo en 1996, yo tuve la oportunidad de participar ahí porque resulta que gracias a estos seminarios y todo esto que organizaron estos profesores en su momento, pues yo también me interesé, me entusiasmé mucho por el tema. Esta de hecho es mi tesis de grado, cuando se hacía tesis en pregrado, que por cierto la trabajamos con Jonathan Gómez, que viene ahorita a continuación, y ya pues desde esa época pues se estaba trabajando en cosas de este estilo. Hubiéramos sabido, hubiéramos continuado trabajando en esto, y ahorita que volvió a poner de moda, pero bueno, tenían muchos intereses, pero todo alrededor, digamos, de temas que tenían que ver con inteligencia artificial y también con cosas matemáticas y cosas de ese estilo. Realmente para mí, cuando por primera vez vi este tipo de temas, pues todo esto realmente me capturó la imaginación, y pues ahí sigo capturado. ¿Ok? Bueno, eso fue en 1993, y pues todo eso ha sido un proceso. Los cursos que inicialmente pues ofreció el profesor Malpica, el profesor Ojeda, después Germán Hernández, Luis Fernando Niño, y más adelante pues otros profesores como de la siguiente generación, pues todos estos se han seguido ofreciendo. Siempre la Universidad Nacional, en comparación con otras universidades, ha tenido un componente muy fuerte. Esto, por ejemplo, son los grupos de investigación hoy en día dentro del departamento. Entonces Luis Fernando lidera el Laboratorio de Investigación en Sistemas Inteligentes.
El profesor Germán Hernández lidera el grupo de algoritmos y combinatoria, que no solamente es algoritmo y combinatoria, también hacen machine learning, y una de las áreas interesantes de aplicación es aplicar machine learning, este tipo de técnicas, al área financiera, y tienen un trabajo muy interesante. La profesora Elizabeth León, que lidera el grupo de investigación en minería de datos, que minería de datos es una de las áreas de aplicación de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquina, y bueno, hacen multitud de cosas, ahí lo pueden ver: análisis de redes sociales, algoritmos de agrupación, aplicaciones en educación, en bioinformática, procesamiento de lenguaje natural, minería de texto. El profesor Jonathan Gómez, que les va a hablar a continuación, entonces no les cuento mucho más, pero pues que trabaja fundamentalmente en temas de vida artificial, y pues esto pues les da a ustedes una perspectiva realmente de lo que hoy en día se hace aquí en la universidad. Muy bien. Bueno, realmente esto está sesgado al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación. Efectivamente, hay trabajos que se hacen en otras facultades, y no quiero dejar de mencionarlos. Por un lado, por ejemplo, el trabajo que se hace en la Facultad de Medicina por parte del profesor Eduardo Romero con su grupo Simalab, que a pesar de ser un grupo fundamentalmente enfocado en imagen médica, el tipo de herramientas que utilizan son herramientas de inteligencia artificial. Con él fue que empezamos a trabajar aplicación de machine learning a imagen médica. En el departamento de matemáticas, entonces, por ejemplo, el profesor Francisco Gómez, pues que es pupilo también de Eduardo Romero, pero que sigue también trabajando en temas de modelamiento, utilizando diversos tipos de herramientas, entre otras herramientas matemáticas, obviamente, pero también herramientas de inteligencia artificial. Y que es el grupo que lidero, que es el grupo MindLab, donde trabajamos en diversos tipos de problemas alrededor de aprendizaje multimodal, aprendizaje a gran escala, aprendizaje de la representación, diversos tipos de aplicaciones, recuperación de información, visión por computador, información biomédica, análisis de texto, y diversos métodos, deep learning por supuesto que está de moda, pero también otros métodos clásicos, métodos de kernel, métodos de factorización de matrices, y también pues con sistemas de computación de alto desempeño, particularmente pues mucho con GPUs. Dentro del trabajo hemos hecho muchas cosas. Esto es simplemente por dar un ejemplo del tipo de cosas que hacemos en el laboratorio, que es el análisis de imágenes médicas, trabajo que efectivamente comenzamos en colaboración con Eduardo Romero en la Facultad de Medicina, y es que resulta que el análisis de imágenes médicas es una tarea que, cuando la compara uno al análisis de imágenes naturales, es un cuento totalmente diferente. Nosotros estamos preentrenados como humanos para reconocer imágenes naturales, pero no para reconocer imágenes médicas. Por ejemplo, estas son imágenes de histopatología, las de arriba son de cáncer, las de abajo son de no cáncer, y pues yo las veo iguales, ¿cierto? Ustedes seguramente también. Francisco sabe de qué estoy hablando, es decir, realmente los especialistas tienen un proceso de entrenamiento y es realmente complejo, hay mucho conocimiento involucrado y no es sencillo. Entonces, realmente representa muchos retos. Básicamente el trabajo que nosotros hemos hecho pues es aplicar técnicas de machine learning pues para procesar, por ejemplo, este tipo de imágenes, no solamente imágenes de patología, imágenes de rayos X, imágenes de fondo de ojo y otros tipos de imágenes. Y bueno, hay una buena cantidad de publicaciones. Esto es de los últimos trabajos, tal vez del último estudiante doctoral que dirigí en el área, que es Ángel Cruz, donde se hace pues un sistema de gran escala basado en deep learning para hacer detección de tumores. Eso que ustedes veían ahí es básicamente un tumor y la idea es encontrarlo, son imágenes bastante grandes, entonces también el hacerlo de manera eficiente es un reto, y bueno, este es el tipo de cosas que hacemos, cómo se ve cómo el sistema va refinando la estimación a través del tiempo. Y por ejemplo, esto es el trabajo que hemos hecho en colaboración pues con Eduardo Romero acá, pero también con partners internacionales. De hecho, por ejemplo, esto es una patente obtenida pues con parte de ese trabajo, una patente en Estados Unidos, y bueno, muchos artículos y cosas de este estilo, pero sobre todo bastante satisfacción. Esto es lo último que quiero contarles. Esto es algo que justo ahorita estamos haciendo. No sé si han oído hablar de efecto estudio. Efecto estudio es un estudio, Perdón. Bueno, si están dormidos, fue un buen momento para despertarse.
Ok, Efecto Studio es un estudio, una compañía de desarrollo de videojuegos en Colombia, ya en más de 15 años, ya se quebraron una vez, volvieron a arrancar, y es realmente una empresa emblemática porque hacer videojuegos no es fácil. Ellos trabajan, por ejemplo, ARK. Para algunos, no sé si aquí alguno juega, esto es un juego muy conocido. Ellos producen juegos para empresas grandes en Estados Unidos, y tienen un equipo, básicamente todo es en Colombia, desde la animación, el diseño, la programación, todo se hace en Colombia. Y en estos días estuvimos en contacto, estuvieron buscando, porque esto es un nuevo juego que están haciendo, que es un juego de estrategia, y básicamente lo que quieren es mejorar, entre comillas, lo que llaman inteligencia artificial del juego. Entonces quieren aplicar cosas nuevas, quieren aplicar deep learning y cosas de este estilo. Entonces todos estos ejemplos de cosas o de áreas en las cuales efectivamente cosas como inteligencia artificial se pueden aplicar. Esto es mucho más vistoso, entonces pues por eso lo muestro, pero realmente el rango de aplicación y ese tipo de cosas que se hacen, que hacemos tanto en nuestro grupo de investigación como en el grupo de investigación de los colegas es bastante grande, y pues este es un momento muy interesante pues para estar trabajando en este tipo de temas. Bueno, aquí termino yo, muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para preguntas. ¿Ni una pregunta? Bueno, yo abro entonces. ¿Para dónde va esto? O sea, ¿para dónde va el cuento de la inteligencia artificial? Una cosa es redes neuronales y se muere, resucita y se muere, pero ¿para dónde va? ¿Dónde vamos a estar en unos años? Digamos que en todo esto que ha pasado en el desarrollo de la inteligencia artificial hay algo que sí definitivamente es diferente a lo que pasó en el pasado, y es que ya no es solo expectativas, sino ya hay muchas aplicaciones que son aplicaciones reales y concretas. Entonces, definitivamente muchas de las cosas que están pasando son cosas que llegaron para quedarse, es decir, hay varios áreas de trabajo donde básicamente los métodos de inteligencia artificial son mejor que cualquier otra cosa, y pues por eso las empresas están invirtiendo fuertemente. Eso por un lado. Sin embargo, por otro lado también se está generando muchísima expectativa. Y hay muchísimo ruido alrededor, ya entonces también las empresas empiezan a vender, ya una aquí en Colombia donde pues no hay tanta especialización ahorita, hay mucha gente que conoce Machine Learning, entonces están vendiendo Machine Learning. A veces lo que están vendiendo un poco son ilusiones, ¿sí? Y aprovechando, digamos, como el boom del momento. Entonces yo siento que seguramente ahorita va a venir una etapa un poco de decepción con algunas cosas, pero lo que es cierto que sí van a quedar muchas de las aplicaciones que se han establecido, por ejemplo, en computer vision, en procesamiento de texto. Realmente mucho de lo que se está haciendo pues involucra efectivamente machine learning, y yo creo que ahí hay definitivamente un rol central. Algunos empiezan a hablar del tema de la singularidad y que eso lo ven cerca y que es que los robots nos van a quitar el trabajo y todo esto. No sé, yo eso lo veo todavía un poco lejano. Pero sí veo oportunidades muy interesantes. Mucho del trabajo que se hace en esto realmente no requiere equipos sofisticados, los costos han bajado mucho, entonces yo veo una oportunidad muy interesante, por ejemplo, para hacer cosas acá desde el país. ¿Y una pregunta? ¿Sí leyeron? Buenas tardes. Yo tengo una duda sobre todo es en reconocimiento de imágenes. Estoy viendo que cuando se hace reconocimiento de imágenes hay un problema con la radiación solar y toda esa parte. En ese lado estoy viendo que se filtros y un montón de cosas, pero que es como una especie de reto, porque entonces yo necesito controlar demasiado las condiciones ambientales para poder hacer efectiva la red neuronal y que sí me reconozca lo que yo necesito que me reconozca. Entonces, en esa parte, sí. ¿Qué se ve? O sea, ¿qué es lo siguiente? ¿Filtros o mejorar el hardware de las cámaras? Sí, bueno, digamos que en el tema de visión por computador, pues hay muchísimo trabajo de muchos años.
Durante mucho tiempo el problema de edición por computador, un componente importante, tenía que ver con procesamiento de señales. Pero digamos que hoy en día, gracias digamos al desarrollo digamos de algoritmos y de la capacidad de tener modelos como los que estamos acá discutiendo, muchas de estas cosas se pueden mitigar gracias a la potencia de los algoritmos con los que se cuenta. Por decir algo, por ejemplo, hay una aplicación que se llama superresolución, es decir, yo tengo una foto en una resolución muy baja y quiero aumentarle la resolución. Entonces, no sé, una foto vieja de por allá que la tengo en 200 por 200 píxeles y quiero aumentar la resolución. Efectivamente hay sistemas que son capaces de hacer esto y básicamente lo que hacen pues, es aplicar Machine Learning con muchas fotos en diferentes resoluciones y aprender a hacer super resolución. Entonces muchos de esos problemas se pueden mitigar con Machine Learning. Sin embargo, definitivamente queda mucho espacio también para mejorar cosas en términos del hardware y todo esto. Yo no conozco mucho del tema, no sé si Pacho quiera agregar algo ahí. Hay una cosa respecto a... Bueno, yo lo cuento desde mi experiencia. Yo cuando empecé a hacer esto, a mí me entrenaron haciendo filtros, todas estas cosas. Y pues pasó lo que pasó, es que todo esto de Machine Learning nos arrasó a toda la gente que hacemos signal processing. O sea, al día de hoy, aunque hay gente que se mantiene haciendo ese tipo de aplicaciones, son aplicaciones, por ejemplo, filtros, diseño, esas cosas, son muy específicas para ciertos dominios. Cuando tiene un problema que es así muy general, esta es la herramienta adecuada. Lo único que necesita uno es tener muchos ejemplos, en su caso de muchos distintos tipos de iluminaciones, y con suficientes ejemplos la estadística le dice a uno que recupera algo que es invariante a esa transformación, por dicho, recupera lo que necesita. Digamos que esto es complemento un poco, aquí yo sé que hay muchos ingenieros y nosotros nos entrenan con unas herramientas muy básicas. Digamos que esta es otra caja de herramientas, pero es muchísimo más sofisticada, es otro nivel, y nos voló a todos, nos voló a la gente que hacía signal processing, a la gente que hacía audio, a la gente que hacía texto. Hace 5 años ya la cuestión cambió completamente. Eso, profe, pues a mí se me ocurre ese problema. Supongamos que pues estoy trabajando en una empresa y quieren solucionar algo y hay un montón de artículos científicos que dan propuestas de cómo solucionarlo. Ajá. ¿Qué tan lejos estamos de que haya un programa, no sé, que sea capaz de interpretar esos artículos, determinar cuál sea la solución óptima e implementar? Sí, hay ejemplos de ese tipo de aplicaciones. Ahora, en ese contexto particular, seguramente hay todavía que hay muchas cosas por hacer, pero para dar un ejemplo que va en la misma línea, hace un tiempo en el área de biología molecular, hubo una aplicación famosa porque básicamente lo que hizo fue recolectar artículos sobre diversos tipos de proteínas. Uno de los problemas que hoy en día se tiene es que estamos intoxicados de información, llaman infosificación, y aún en ciertas áreas, por específicas que sean, fácilmente pueden publicar 1.000, 2.000 artículos. ¿Cuándo se leen 1.000 o 2.000 artículos? Y lo que hicieron fue sistemas de minería de texto fundamentalmente, que extraía información de estos artículos y encontraba conexiones interesantes. Entonces por allá encontraron una proteína que tenía una cierta función, en otro lado una proteína análoga que tenía otra, y fueron conectando cosas e hicieron hallazgos simplemente conectando la información que encontraron en los diversos artículos. Entonces sí, es totalmente posible y ahí hay mucho todavía por hacer. Gracias. Bueno, pues dentro de las lecturas que tuve, vi que cosas importantes en algún momento de lo que fue el desarrollo de inteligencia artificial fue el poder computacional que tenían, ¿no? Pues hubo una limitación en algún momento. Ahora pues con lo que viene de lo que es la computación cuántica, sí, ¿qué podríamos esperar que tengan pues algunos de los algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo en la parte de Machine Learning? Pues como ahora pues tenemos cosas como lo que es el Google Home, ¿qué potencia podríamos darle, por ejemplo, a una red nacional? Sí, de acuerdo. Computación cuántica es una de las cosas grandes que viene. Cuando no es claro, pero hay indicios de que el asunto pues puede empezar a concretarse rápidamente, sobre todo porque pues ya salió de los laboratorios, ya empresas están desarrollando chips cuánticos y básicamente lo que permite, digamos, la computación cuántica es abordar ciertos problemas con un poder masivo.
que antes no se contaba. Algunos de esos problemas, por ejemplo, tienen que ver con optimización, y optimización es una herramienta fundamental del Machine Learning. Entonces, efectivamente, una de las killer applications de computación cuántica, algunos consideran que es Machine Learning. Una de las principales, digamos, aplicaciones de lo que hablan en